Muchas gracias, muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Hoy con Domitil vamos a presentar los resultados de un proyecto sobre la longevidad de los vinos blancos de Borgoña. Vamos a hablar de los tapones. Ya llevamos 20 años investigando cómo evoluciona el vino en botella y en el marco de estos proyectos se ha trabajado muchísimo en el oxígeno, pero también en los polifenoles. Y gracias a esta investigación hemos conseguido desarrollar esta colaboración con el Comité de Vinos de Borgoña para el estudio de la longevidad de los vinos blancos. Vamos a ir pasándonos la palabra, va a ser como una obra de teatro esta. El Comité de Vinos de Borgoña es una organización interprofesional que reúne a los viticultores de Borgoña para definir sus orientaciones estratégicas en el sector, en aspectos técnicos de comunicación. En cuanto a los aspectos técnicos, todas nuestras actividades se desarrollan en el comité que ha desarrollado el proyecto Volta, con 3 misiones: observar la evolución de los viñedos y los vinos, innovar gracias a la experimentación en el viñedo y en la bodega para proponer soluciones a nuestros viticultores y a todos nuestros negociantes ante los retos actuales. El tercer punto es transferir, difundir a través de la red soportes técnicos y grupos de trabajo. Aquí vemos algunas cifras de la actividad de aspectos politécnicos de innovación. Borgoña es una región vitícola en el este de Francia, entre París y Lyon, más o menos. Representa el 3,4% de la producción nacional y el 0,5% de la producción mundial. En lo que respecta al valor, es un viñedo que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Son 2.300 millones de cifras de negocio los que mueve y una botella de cada 2 se exporta. Se trata, pues, un vino muy valorado y con unos retos de calidad notables. Los vinos blancos, de los que vamos a hablar hoy, cuando hablamos de vinos blancos de Borgoña, las palabras en las que solemos pensar son pueblos como Chablis, Mersol, Puligny-Montrachet, Puligny-Fuissé, Petit-Chablis, Chassagne-Morassé. Son nombres de denominaciones muy conocidas más allá de nuestras fronteras. El vino blanco de Borgoña es un vino que se produce con Chardonnay y en 2024 representaba más del 60% de nuestra producción. Borgoña es una región vitícola que produce blancos cuya longevidad, de la que hablaremos, han contribuido al desarrollo del conocimiento de nuestra región. La longevidad, ¿cómo se define? Se define como la capacidad del vino para desarrollar un buque de envejecimiento con aromas de avellana, cítricos, opuesto a otros tipos de vino que no tienen esa capacidad y que desarrollan aromas negativos de oxidación, con notas de patata, miel, nuez. Definimos la longevidad de esta manera. También se habla de potencial de guardia, de capacidad de envejecimiento. ¿Y cómo hemos llegado a trabajar en la longevidad de estos vinos blancos? Es un trabajo que comenzó tras la aparición de unos defectos de oxidación prematuros en los años 2000 y que se destacó mucho en la prensa. Precisamente los vinos de Borgoña se conocen por su capacidad de guarda y, por lo tanto, se habló mucho de este tema. Para responder a este problema, durante varios años se efectuaron distintas investigaciones para intentar responder a las preguntas de nuestros viticultores.
los resultados no fueron del todo satisfactorios, sobre todo por el hecho de que no era fácil definir de manera concreta estos defectos de oxidación en los que todo el mundo estaba de acuerdo. Por lo tanto, en 2019 nos volvimos a plantear todos los aspectos y lo que hicimos fue preguntarnos, tras todos estos proyectos, cuál era la demanda profesional, cuáles eran las necesidades sobre el terreno para poder identificar ese problema que estábamos observando. Así decidimos que era mejor hablar de la longevidad de los vinos blancos, cómo se construía, en vez de tratar los defectos en sí. La pregunta que nos planteamos a nivel profesional fue: sabemos que la temperatura de conservación, el oxígeno que atraviesa el corcho, todos esos factores externos se reflejan en la longevidad de los vinos, eso ya lo sabíamos sobre el terreno. La composición intrínseca, los polifenoles, los compuestos volátiles, no volátiles, todo esto se había estudiado ya y todo esto desempeña un papel en la longevidad de los vinos, pero esta composición intrínseca sigue siendo una caja negra para los sobre el terreno, porque no se suele utilizar para el desarrollo de los vinos. Por eso nos esforzamos en esta composición intrínseca, nos centramos en ella e intentamos entender mejor cómo se construye esa longevidad de los vinos e intentamos elaborar una herramienta de diagnóstico precoz de esta longevidad. Para conseguir estos objetivos, en 2020 pusimos en marcha el proyecto Volta, que trataremos a continuación, cuyo objetivo principal es entender en qué etapas de la vinificación se determina esta longevidad. Para conseguirlo, trabajamos en condiciones reales de vinificación, utilizando una tecnología muy fácil de utilizar en las bodegas, el Poliscan, que nos permite obtener datos bastante rápidos. Hicimos muchísimas mediciones, colaboramos con el Comité de Borgoña, con Fanvention, y una red de 40 centros asociados, 40 bodegas de toda Borgoña, en Chablis, en Beaune, Mâcon, y que por tamaño y actividad son representativas de la producción en Borgoña en general. Actualmente contamos con 6 añadas de recopilación de datos. Cuando empezamos a trabajar con el Comité de Vinos de Borgoña sobre la longevidad, trabajamos en la definición de la longevidad del vino, que tenía que ver con la resistencia a la oxidación. La definimos pues como la capacidad de un vino para no mostrar signos de oxidación al entrar en contacto con el oxígeno. Definimos desde el principio que se trataba de un potencial de guardia, una apuesta de futuro y no un estado, pues. Todos estamos acostumbrados a catar y a hablar del redox, que es un instante T al final. Es esa capacidad del vino a tener compuestos más bien reductores, etcétera. Una vez visto esto, vemos los marcadores de los estados. Sabemos que a lo largo de la vida del vino tenemos una sucesión de estados. Un vino puede tener estados de oxidación, de reducción, etcétera. Y cuando catamos un vino, vemos que tiene un perfil que resulta y que es la combinación de todos estos estados que se van sucediendo y que se van acumulando. A veces coexisten esos componentes oxidantes y reductores. Lo importante es que tenemos una reserva que se forma y ahí tenemos una oxidación,
unos componentes oxidados y que también puede combinarse con todo lo demás que tenemos. Trabajamos en el método para determinar esta resistencia a la oxidación. Cuando vemos la bibliografía sobre el tema, lo primero de lo que se habla es la concentración de antioxidantes en el vino. Parece una idea que nos seduce mucho sobre el papel, porque bueno, es una molécula que ralentiza o que impide, ¿no?, esa oxidación. Decimos, bueno, si hay muchos antioxidantes, vamos a tener una longevidad más elevada. Pero en realidad, si pensamos un poco en ello, bueno, estuvimos viendo unos ejemplos. Ahora vamos a hablar un poco de los tintos. Si pensamos en el Pinot Noir y en el Tannat, el Pinot Noir y el Tannat sabemos que tienen un contenido de polifenoles muy distinto. El Pinot Noir tiene muy poquitos. El potencial de guarda de estos dos vinos, sabemos que bueno, el Pinot Noir es más elevado. Si vemos la concentración de antioxidantes, no había citado, pero los antioxidantes son polifenoles, claro. Más allá de este contenido, dijimos, bueno, hay que ir más allá y vemos cómo se desarrolla esta resistencia. Utilizamos una tecnología basada en electrotecnia que se llama Polyscan. Esta tecnología permite aplicar en una muestra estas concentraciones posibles. Sí, aquí lo vemos. En una muestra vemos estos electrodos precalibrados y vamos aplicando esta oxidación. Tenemos esta curva intensidad potencial y esta curva tiene que ver con la composición intrínseca de la muestra. Con esta tecnología podemos en un primer momento saber cuál es la concentración de polifenoles. Es algo que ya teníamos descrito en la literatura. Gracias a esta herramienta podemos saber cuál es el Phenox, es decir, la concentración de polifenoles. Debemos saber que esta herramienta está conectada a una base de datos bastante importante. Ahora tenemos más de 60.000 mediciones en la base de datos y cuando hablamos de Chardonnay o de mosto de Chardonnay tenemos un número de mediciones, más de 2.000 o de 3.000 solo de Chardonnay, que nos indican concentraciones de polifenoles de Chardonnay de todo el planeta. Así podemos comparar lo que ocurre en Borgoña con lo que ocurre en otros lugares con el Chardonnay, por ejemplo. Más allá de la concentración de polifenoles, que ya decía, no es la solución a todos los problemas, también hablamos con los productores. Bueno, cuando queremos saber cuál es la resistencia a la oxidación, y los productores nos dicen, bueno, yo cojo una muestra, lo dejo en contacto con aire durante un tiempo y en un tiempo miro cómo es. Seguimos ese tipo de estudio con el Polyscan, tuvimos una medición inicial después de 2 horas y lo que vimos fue que dependiendo de la característica que nos daba el productor, o más sensible o no, teníamos diferentes marcas. Los vinos resistentes tenían tendencia a aumentar y los sensibles más bien a disminuir. No tengo tiempo para describir todo el trabajo, pero se publicó en 2024 en InfoWine con muchísimo más detalle que el que estoy ofreciendo. Cuando hable del índice TE, si es positivo, es que aumenta y tiene más resistencia a la oxidación y viceversa. Lo que se demostró en el trabajo, teníamos una hipótesis sobre estas distintas señales que estaba vinculada a la resistencia o sensibilidad. Bueno, no vamos a pasar aquí al detalle, pero en los mecanismos de oxidación, en un primer momento tenemos unas reacciones entre polifenoles y iones metálicos y oxígeno. El producto de esta primera parte de la reacción pasa a una reacción en cascada, sobre todo la reacción de Fenton, como vemos aquí.
No me lo puedo enseñar, pero en la reacción de Fenton tenemos iones metálicos que intervienen, tienen que estar ahí en el vino para favorecer esta reacción. La hipótesis que teníamos es que en el caso de los vinos sensibles, lo que está descrito ya en la literatura, el polifenol forma un completo con los iones metálicos, reacciona con el oxígeno y se libera el producto. Los quinoles, la oxidación y todos estos efectos entran en la reacción de Fenton y ahí se producen las moléculas de las que hablaba Domitille, con notas de miel, nuez, etc. Sin embargo, en los vinos sensibles, la hipótesis es que una vez que la primera parte de la reacción se realiza, los polifenoles quedan ligados con los iones metálicos y, por lo tanto, hay menos disponibilidad de ellos para pasar a la reacción de Fenton y, por lo tanto, se limita la aparición de estos compuestos oxidantes. Empezamos a estudiar la evolución de los vinos en botella con hasta 5 años de crianza. Para este primer trabajo trabajamos con 40 vinos, cuyo embotellamiento seguimos para ver cuál era el oxígeno con el TPO total. Cogemos muestras y utilizamos el mismo tapón para todos, un tapón que tiene una permeabilidad homogénea, el Normacore Select Green 300. Y bueno, pasamos a la crianza en las mismas condiciones en nuestra bodega. En una de nuestras bodegas hicimos un seguimiento durante el embotellamiento, tras 1 año, 2 años, 3 años, hasta los 5 años. Este seguimiento consistía en un seguimiento organoléptico, por lo tanto, evaluación de las notas amaderadas, la oxidación, evolución, y también las distintas mediciones analíticas, SO2 libre y total en los vinos, y el índice T que Cristina ha presentado con el Poliscan, el Fenox también, etc. Gracias a este seguimiento, a todos estos análisis y tras un tratamiento estadístico, a los 6 meses del embotellado de los 40 lotes, identificamos 4 grupos de vinos y elegimos a 1 año, 2 años, 3 años hacer un seguimiento de la evolución de estos vinos dentro de cada uno de los grupos. Como decía Domitille, y formamos 4 grupos a los 6 meses de guarda en y vamos a ver ahora algunas características. No tenemos aquí todos los indicadores. Lo que es importante retener es que hay 2 más bien resistentes a la oxidación. Tenemos arriba a la izquierda con las características más positivas, los grupos B y D. Los otros tienen vinos más bien sensibles a la oxidación. Vemos que el nivel de Fenox a la derecha, la concentración de polifenoles, no son los grupos más resistentes los que tienen mayor contenido de polifenoles. Y luego tenemos grupos que se distinguen por las notas amaderadas, que es más o menos importante dependiendo de los grupos. No hablaré de esto en mi presentación, pero en el trabajo también obtuvimos datos sobre el enmascaramiento de las notas amaderadas. Vemos aquí la evolución de los distintos grupos, sobre todo en lo que tiene que ver con la oxidación. Aquí tenemos la nota media de evolución de cada uno de los grupos, la percepción del componente en cada uno de los grupos. Vemos a 1 o 2 años, los 2 grupos sensibles vemos que las notas de evolución son menores y a partir de los 3 años los 2 grupos más sensibles se separan por completo de los otros 2 grupos que se consideran más resistentes. También estuvimos tratando los distintos grupos
la variación de CO2 libre, y aquí tenemos en los 4 grupos entre 25 y 30 miligramos de CO2 libre, es decir, datos más o menos similares en estos grupos. Sin embargo, hay 2 aspectos que nos llamaron la atención sobre la evolución del CO2 libre. A partir de los 3 años, más o menos, veíamos una gran diferencia entre los grupos sensibles y los grupos resistentes en la cata, y vemos lo que ocurre a los 3 años. Todos los vinos, prácticamente todos los vinos de los 2 grupos sensibles a la oxidación tienen un nivel de CO2 libre que disminuye, es menos de 10 miligramos por litro. Pensábamos que ese era el umbral en el que en cata se notan mucho más estas notas de oxidación. Hay otro aspecto que también nos llamó la atención, y me voy a centrar en 2 grupos, los resistentes. Recordamos que utilizamos tapones con la misma permeabilidad y con la misma oxidación. La cantidad de oxígeno que pasa es exactamente la misma en todas las botellas, y aquí vemos entre 15 días y 6 meses. Nos dimos cuenta de que el amarillo tiene una disminución de SO2 libre que está mucho más atenuada respecto al otro grupo. Vemos aquí en este gráfico que tenemos una velocidad muy distinta. No es una velocidad temporal, sino una de cantidad de oxígeno que entra en la botella entre los 15 días y los 6 meses. Lo que llama la atención es que ambos grupos A, C, sensibles, disminuyen ese nivel mucho más rápido, 4,5 por miligramo de oxígeno que entra en la botella. Al contrario, los 2 grupos resistentes están en 2,5 por miligramo de oxígeno. Aquí, una vez más, intentamos construir un modelo para que en Borgoña se puedan clasificar, adaptar estos vinos. En la base del modelo, voy a compartirla, es que durante la vinificación tenemos oxidaciones, también durante la crianza, y es algo que va a alimentar una reserva de compuestos de oxidación en forma no volátil que se combinan. En el momento del embotellado tenemos esos compuestos libres. Además tenemos oxígeno dentro de la botella, el TPO, Total Package Oxygen, y tenemos la permeabilidad del tapón, que deja pasar ese oxígeno en mayor medida. TPO y permeabilidad del tapón permite continuar esos mecanismos de oxidación. Aquí tenemos 2 fenómenos en paralelo. Por una parte, el oxígeno contribuye a formar nuevos compuestos volátiles. Aquí tenemos un ejemplo, un aldehído de Strecker. No es el único, pero vamos a hablar de este. Estos compuestos están ligados con el SO2 libre y siguen aumentando la reserva. Cuando tenemos reacciones en cadena y en paralelo, tenemos una disminución del SO2, y esta disminución dependerá de la sensibilidad a la oxidación del vino. Aquí tengo un gráfico para demostrar un poco la diferencia entre estos vinos sensibles y resistentes. Los vinos sensibles tenemos aquí. Empezamos el mecanismo de oxidación con una liberación, como ya decía antes, unos quinones, iones metálicos, lo que muestra que uno de los impactos de los quinones es formar ese aldehído de Strecker, que alimenta la reserva de oxidación. En paralelo, tenemos otras moléculas, quinones, radicales hidróxidos, que contribuyen a una disminución del SO2 libre en el vino. Cuando tenemos esa disminución, se traslada el equilibrio
hacia el SO2 libre y, por lo tanto, se liberan estos compuestos de oxidación con aromas. Y tenemos esas notas que van a marcar el vino. Las diferencias con los vinos resistentes es que, como tenemos esos iones metálicos ligados a los polifenoles, se limita el impacto de la oxidación y, por lo tanto, se disminuye mucho menos el SO2 libre durante un tiempo. Botella, por ejemplo, se limita la liberación de esos compuestos de la reserva. También estudiamos cuáles eran las prácticas que construyen la longevidad de los vinos, el impacto que tienen las distintas prácticas. Para este estudio hicimos un seguimiento de más de 100 prensas, hicimos mediciones también en cubas de decantación, en 3 añadas, 2020, 21 y 22, añadas muy distintas en Borgoña en cuanto al clima. Tenemos añadas pues muy diferentes antes de la fermentación. Lo que observamos fue el Phenox. Aquí tenemos resultados de 3 añadas. La línea azul es la mediana. Phenox, tenemos la primera 660. Vemos que 2020 es muy superior respecto a las otras añadas. Tenía una carga de Phenox mucho más elevada, hizo mucho calor, hubo mucho sol. 2021 fue una añada bastante fría y vemos que el contenido de Phenox es mucho menor. Y 2022 algo intermedio entre las 2 añadas previas, con un contenido bastante alto. Hubo algo de sequía, por lo tanto, menos polifenoles. Y ahora podéis decir, ¿y por qué habláis de la concentración de polifenoles? Pues si no es lo único que explica esta resistencia. Desde el principio del programa dijimos, los polifenoles son actores de la oxidación y, por lo tanto, debemos entender cuál es el nivel respecto a otros chardonnays y saber si hay alguna particularidad en Borgoña. Era el primer punto. Desde el principio hicimos un seguimiento de prensas, etcétera, y vimos cuál era la resistencia a la oxigenación de los vinos del final de fermentación. Y vimos que esos vinos que parecen los más resistentes, de media tienen niveles de polifenoles, de concentración de polifenoles menos elevados. Estos niveles, que son una reserva, que ya están presentes desde el principio, dijimos, bueno, tenemos que entender cómo se hace la extracción de polifenoles en Borgoña. ¿Hay alguna particularidad? En Borgoña, como en todas partes, hay numerosas operaciones antes de la fermentación alcohólica y debemos ser conscientes de que hay una particularidad en Borgoña. Hay muy poca separación entre los mostos de prensa y los otros mostos. Normalmente tenemos muy poca distancia. Además, en Borgoña hay muy poca modulación de concentración de polifenoles pre-fermentación. Lo que pudimos destacar de las distintas prácticas, la vendemia con máquinas, etcétera, es verdad. Todas estas prácticas tienen un impacto significativo solo en la concentración de polifenoles al principio de la prensa, el mosto de prensa. No es algo que encontramos, sin embargo, en los siguientes pasos. Hay una única práctica que sí que repercute significativamente y que pudimos destacar en las 3 añadas, es
el sulfitado en uva, cuando se haga, sabemos que tiene un efecto en los polifenoles, además protege de la oxidación, pero en las 3 añadas de media el nivel de concentración de polifenoles en las cubas de desfangado sí que tenía un efecto considerable. Es algo que no vemos en la cuba de decantación, por ejemplo. Tenemos este impacto de CO2 en los polifenoles. Más adelante vimos, bueno, hay algo importante, la extracción en prensa. Aquí quisimos estudiar si había categorías de prensas de extracción similares en Borgoña. Tratamos de manera estadística las extracciones en la prensa, estuvimos midiendo el Fenox y se caracterizaron las prensas por el nivel de Fenox y el aumento del Fenox durante el prensado. Vimos que había 3 tipos de extracción en Borgoña, bastante frecuentes también en el resto del mundo. Lo interesante aquí era la distribución de las prensas en Borgoña. Aquí vemos los niveles de Fenox en gris. En naranja tenemos esa mediana de concentración de polifenoles de Chardonnay de todo el mundo. Vemos que en Borgoña el 60% de las prensas tienen niveles de concentración de polifenoles que desde el principio al final del prensado están por debajo de esa mediana. Se separen o no los mostos, da igual. En esos casos tenemos concentraciones de polifenoles que están por debajo de esa mediana. Este nivel de concentración bajo en las cubas de desfangado es esa primera piedra del edificio de cara a construir la longevidad de los vinos blancos de Borgoña. Luego vimos un poco la crianza, cuál era el impacto de la crianza. Hicimos un seguimiento de distintos vinos elaborados con distintas prácticas representativas de Borgoña. Teníamos depósitos de acero inoxidable, recipientes de roble, barricas, grandes barricas, tostado de ligero a fuerte, también barricas nuevas, barricas de 8 a 9 años, también crianza sobre lías, bueno, distintos aspectos. Para este seguimiento hicimos un test de tendencia de evolución para definir el porcentaje de vinos resistentes en las distintas etapas. Empezamos las mediciones al final de la fermentación alcohólica hasta el embotellado, con un gran número de vinos. En las 6 añadas de 2020 a 2025. Aquí me gustaría presentar la primera parte de los resultados. Es interesante destacar que más allá de 9 a 12 meses de crianza todavía no tenemos suficientes mediciones para poder hablar de tendencias. Sin embargo, de 0 a 9 meses de crianza, el número de mediciones, el número de vinos sí que es muy elevado. Tenemos más de 800 mediciones. Aquí tenemos el porcentaje de vinos resistentes que se midieron tras 0 a 3 meses de crianza, 3, 6, 6, 9, etc. Lo que se desprende es que hasta los 9 meses tenemos durante la crianza un porcentaje de vinos resistentes a la oxidación que va aumentando. 35% al principio y a los 6 o 9 meses pasamos el 60% de esos vinos que responden y que son resistentes.
parece que los niveles de crianza pues contribuyen a esta longevidad en Borgoña. Aquí vemos cuáles eran las prácticas que contribuían más a favorecer esta resistencia. La primera, evidentemente, es el uso de madera en vez de acero inoxidable. Estábamos seguras de que íbamos a tener niveles mucho más altos, pero nos equivocábamos. Si vemos aquí, bueno, aquí tenemos entre 6 y 12 meses de crianza. Los vinos en madera, 62% vinos resistentes. Es un poquito mejor que el inoxidable, pero no son grandes diferencias. Por lo tanto, intentamos entender si había algunos tipos de madera que ayudaban un poquito más a los vinos que otros. Aquí vemos el tipo de contenedor de madera. A la derecha tenemos el acero inoxidable, 55%. Si vemos los que pasaron por madera, con madera nueva, madera que había visto otros vinos ya, pues tampoco es mucho mejor, tenemos un 55%. Sin embargo, si vemos los vinos que pasaron por madera de pequeño volumen y nueva, tenemos un 77%, perdón. Es algo que sí que podría favorecer la longevidad de los vinos. En cuanto al calor en la madera, nos dimos cuenta de que los vinos que habían pasado por madera ligeramente tostada tenían más tendencia a ser resistentes, a esa resistencia respecto a otros vinos. Otra práctica muy de Borgoña, la crianza sobre lías. Siempre se habla de este tipo de crianza y estos vinos de los que hicimos seguimientos, las lías finas no tenían una tendencia mucho más resistente. Sin embargo, las lías totales con bastonado sí que teníamos un 81% de resistencia. Es un trabajo que continuamos con el Comité de Borgoña y los miembros de la red. Tenemos hipótesis de las que ya hemos hablado. Son las diferencias de comportamiento de los polifenoles de la uva y de la madera. Decía en la primera parte que cuando tenemos muchos polifenoles de la uva, normalmente tenemos vinos menos resistentes a la oxidación. Aquí vemos que si favorecemos la extracción de la madera de los polifenoles, conseguimos mayor resistencia. Así pues, esos comportamientos que difieren tienen que ver con la disponibilidad de iones metálicos y la reacción de Fenton. La hipótesis respecto a las lías y a los compuestos es muy similar. Para concluir, el proyecto Volta es muy particular respecto a los protocolos. Quisimos trabajar en condiciones reales de vinificación, por lo tanto incluimos en el programa a 40 bodegas para poder explorar prácticas reales en bodega y no solo hacer experimentos de laboratorio. Llevamos 6 años recopilando datos, seguimos y hemos utilizado una tecnología que se llama Polyscan que nos permite ver dónde están los datos durante la vinificación. Hasta la fecha, vamos a ver lo que hemos visto. Hemos hecho un seguimiento de Chardonnay de Borgoña en botella durante 5 años con unos vinos. Hicimos ese test de tendencia de evolución que permite evaluar la disponibilidad de iones metálicos para la reacción de Fenton y, por lo tanto,
nos permite ver cuáles son las hipótesis de la velocidad de consumo de SO2 libre. Si tenemos más iones metálicos, tenemos más reacción de Fenton y niveles de SO2 libre que disminuyen más rápidamente. Lo que estamos haciendo actualmente con el Comité de Vinos de Borgoña es intentar construir un modelo de predicción basado en más parámetros respecto a los descritos hoy, que nos permitirá a los vinificadores tener respuestas concretas en el momento del embotellado. También nos preguntamos sobre la construcción de la longevidad durante el proceso. La primera etapa que se exploró fue la previa a la fermentación. En Borgoña, la riqueza de la uva y las prácticas previas a la fermentación limitan la extracción de polifenoles en la uva. Estos polifenoles en la uva no tienen un impacto positivo en la resistencia a la oxidación de los vinos. La característica de los mostos de Borgoña es que tenemos concentraciones de polifenoles que suelen ser inferiores respecto a los chardonnays del resto del mundo. Por último, Borgoña es una tierra de crianza y hay distintas prácticas que favorecen esta construcción de la longevidad. Se ha demostrado un impacto de la crianza en las lías totales, uso de barricas de madera nueva en pequeños volúmenes y también hablamos del impacto del tostado de las barricas que favorece o no este hecho. Explicaba al principio que nuestro objetivo era entender mejor cómo se construye la longevidad de nuestros vinos blancos y proponer una herramienta de diagnóstico de esta longevidad. Para responder a estos objetivos, entablamos un diálogo entre el terreno, con el proyecto Volta, la red Volta, el uso del Poliscan, del que ya hemos hablado, y la investigación fundamental, que nos aportaron respuestas durante 5 años distintas y complementarias a distintos niveles. Lo que podemos decir es que hemos entendido durante estos 5 años de trabajo, es que, bueno, como ya decía Christine, parece que en cada vino hay una reserva de oxidación que podemos cuantificar in situ. Para conocer esta reserva, una manera de hacerlo es el SO2 libre y el SO2 total. Y en lo que tiene que ver con la investigación fundamental es el metional libre, metional total, es esa ratio. Tenemos la sensibilidad inicial cuantificable, también esa capacidad de entrar en una reacción de Fenton diferente. Esa sensibilidad parece que se puede medir in situ. Una manera de medirla sería ese índice de tendencia de evolución, que puede darnos una idea bastante rápida. Y la investigación fundamental tiene que ver con la caracterización de radicales libres, que son intermediarios de la reacción de Fenton, y que cuando se producen representan esa oxidación posible del vino. Otro punto que cabe destacar y en el que todavía tenemos que profundizar, eso sí, es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, son los efectos de enmascaramiento. In situ hemos visto un efecto de la madera en Volta. En esta investigación fundamental hemos visto un poco el ácido láctico. Muchísimas gracias por la atención.